Hola, yo soy Juan. Hola, ¿cómo están? Yo soy Minjela. Aquí estamos en Trakai, el castillo que ven atrás es el castillo de Trakai en Lituania. Este país hace parte de nuestra historia de amor, ya que en 1919 nació Don Jonas, el abuelo de mi esposa. El abuelo de mi esposa era lituano y por causa de la Segunda Guerra Mundial simplemente tuvo que viajar muchos kilómetros para llegar a Colombia. Dice la leyenda que tuvo un sueño y en ese sueño pues estaba buscando una esmeralda. Y después como que empezó a preguntar a la gente y como que dio con que Colombia era el país de las esmeraldas. Entonces pues viajó a Colombia, pero él no sabía que la esmeralda que se iba a encontrar iba a ser su esposa. Esa esmeralda se la encontró en un autobús en un viaje de Cajicá a Zipaquirá. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Te acuerdas? Sí, bueno, mi abuelita estaba llorando porque el novio le había terminado por carta, porque su novio era español, ella vivía en España y tal. Y bueno, él la vio llorando y se sentó ahí al lado y empezó a preguntarle en inglés porque ni hablaba español, que qué le pasaba, y ahí se conocieron. Y él vio dónde se bajó mi abuela y después al siguiente día le empezó a mandar muchas flores y bueno, esa es la historia. Dejarle flores en su casa porque ya sabía dónde vivía. Atención. Es una historia muy bonita porque de ahí nace también nuestra historia de amor. O sea, es una coincidencia que incluso a pesar de la guerra y a pesar de la muerte y la destrucción, pues había un propósito en esa muerte y en esa destrucción de la Segunda Guerra Mundial, y era que nosotros dos estuviéramos aquí hoy. Así que es para nosotros muy representativo poder compartir esta historia de amor con ustedes, parte de nuestra historia, porque sabemos que la otra parte pues ya estaba escrita desde antes de la fundación del mundo, y simplemente el destino en algún momento nos encontró. Nuestra historia de amor pues nos encontramos en un septimazo en Bogotá, en un concierto que nunca fue, y más adelante les contaremos acerca de lo que ha sucedido en nuestra vida. Sí. Gracias por escucharnos, gracias por seguir el canal, suscríbanse. Si no se han suscrito, denle click a ese espacio que está ahí para que se puedan suscribir, y no se les olvide que el amor siempre tocará la puerta, simplemente hay que abrir la puerta para dejarle entrar. Sí, bueno, también quería contarles acerca de qué es lo que estamos haciendo. Aquí en este canal vas a encontrar, nosotros nos gusta hablar del amor, entonces vas a encontrar muchas cosas acerca de música, acerca del amor, de pronto cosas que hablaremos sobre nosotros y cosas de lo que sabemos sobre el amor. Bueno, lo que sea. Suscríbete. Oye, antes de continuar viendo este video, si quieres ser nuestros amigos, no, es broma, suscríbete aquí, o no sé si aquí, bueno, donde salga, y activa la campanita de notificaciones y dale me gusta y todas esas cosas que dicen los youtubers, porque bueno, nosotros solo queremos ser sus amigos más. Suscríbete aquí, no dejes de suscribirte en el canal. Es un canal de música, es un canal donde vamos a hablar de música, vamos a hablar de política, vamos a hablar de amor, vamos a hablar de diferentes temas que pues nos incumben a la hora de relacionarnos como pareja. Si tienen alguna duda sobre algún aspecto relacionado con el amor, nos lo pueden preguntar. Este es el máster del amor. Nos pueden hacer sus preguntas, nos pueden contar sus historias de amor. Si no saben, por ejemplo, cómo escoger a la persona correcta, déjennos saber para poder escribirles o mandarles información o hacer un video. Déjenos saber cuáles son sus dudas, cuáles son sus incertidumbres, cuáles son sus dolores, porque han sufrido en el amor. Déjenos saber todo acerca de lo que quieren saber y nosotros haremos todo lo posible por responder algunas de sus inquietudes. Gracias por escuchar. La dictadura del amor llega hasta Lituania y ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Los amamos, chao. Chao. Suscríbanse. Chao.